Oh, vaya Rick, esto es muy extraño. No juzgues, Morty. Bien, de acuerdo. Marte y Neptuno aspectados en la carta natal 2. Al igual que asociábamos a Venus y Neptuno con una imagen algo sofisticada y, a menudo, incluso bastante sintética de la mujer, los aspectos de Marte y Neptuno también pueden ser asociados con el prototipo de modelo masculino de revista, así como con el del príncipe azul. Una imagen de hombre que, al igual que la de mujer de Venus y Neptuno, tal vez también esté diseñada para asegurar la continuidad del amor romántico y la perpetuación de la especie. Quizá por ello no resulte sorprendente que Stephen Arroyo haya relacionado esta combinación con los actores particularmente carismáticos, así como con las principales figuras del deporte. Las actividades artísticas o deportivas realmente son un excelente medio para utilizar los aspectos inarmónicos entre estos dos planetas. Cualquiera de las personas que posea un Neptuno prominente en la carta natal se sentirá impulsada a personificar los sueños, las fantasías, los sentimientos y los anhelos de toda la sociedad. Y cuando este planeta forma algún aspecto con Marte, seguramente lo hará a través de los deportes o de otras actividades marcianas. Esta combinación puede ser encontrada en todas las situaciones que impliquen un heroísmo y, en especial, en aquellas que involucren algún tipo de lucha por los ideales. A un nivel más físico, estos contactos también pueden ser encontrados entre aquellas personas que luchan en el mar, así como entre los sujetos que se unen a la armada o a la marina. Inevitablemente, todos proyectamos nuestros aspectos sobre los demás y resulta sorprendente ver cuántas personas con estos contactos llegan a establecer una relación personal con marineros o con gente relacionada con el mar. Estos contactos también suelen ser muy comunes entre aquellas personas que practican algún deporte y, en especial, entre las que convierten la utilización física del cuerpo en una especie de arte. Los deportes aumentan la fuerza, la resistencia y la capacidad de competir, cualidades típicas de Marte y Neptuno y, al mismo tiempo, también permiten que el individuo se desfogue. Con frecuencia, sobre todo aquellos con los aspectos inarmónicos, necesitan llevar a cabo sus sueños de victoria, así como demostrar su afán de conquista y de realización y, ello, obviamente, no solo se aplicará a las actividades deportivas. Uno de los mayores retos para quienes tengan algún aspecto inarmónico entre estos dos planetas, con frecuencia suele ser el de dejarse guiar por sus sueños, por sus visiones o por sus ideales e intentar llevarlos a la práctica de alguna forma. En algunas ocasiones, estos aspectos pueden hacer que el sujeto se vea involucrado en un tipo de empresa relacionada con las actividades neptunianas como, por ejemplo, el cine, el teatro, la fotografía, las bellas artes, etc. Estos medios artísticos también pueden proporcionar al individuo un vehículo con el que dar forma a los mitos de toda la sociedad. Por ello, en la industria del cine, uno se puede imaginar al actor, al director o a cualquiera de sus componentes dando vida a escenas violentas en las que, de una u otra forma, el héroe se ve obligado a tener que luchar para rescatar a la víctima. Tanto la televisión como el cine también proporcionan un vehículo para que aquellos que escriben el guión, interpretan un papel, filman las escenas o dirigen la película, puedan llegar a personificar realmente sus propias fantasías sexuales. He conocido a bastantes hombres y mujeres con estos contactos, realmente preocupados por desarrollar los músculos de su cuerpo y, normalmente, si este es un aspecto importante dentro de la carta natal, el sujeto acostumbrará a estar dotado de una buena musculatura. Personalmente y, sobre todo en el caso de los aspectos inarmónicos, creo que uno de los motivos que pueden llevar a la persona a demostrar sus fuerzas es porque ellos mismos cuidan de su propia fuerza como de su valor y, por ello, necesitan estar demostrándolo continuamente, tanto a sí mismos como a los demás. Estos sujetos suelen idealizar e incluso sobrevalorar la fuerza física. Normalmente, la persona puede tener miedo o de llegar a convertirse en una víctima de la violencia, aunque, al mismo tiempo, también puede soñar en salvar y rescatar a otros de esta experiencia. Una de las mejores formas que hay para utilizar los aspectos inarmónicos de Marte y Neptuno es la de luchar conscientemente a favor de los más desprotegidos. Por ello, no resulta extraño que estos contactos sean muy comunes en las cartas natales de aquellas personas que trabajan como asistentes sociales o en otras profesiones similares.
La verdadera fuerza del individuo Marte y Neptuno, normalmente suele radicar en su sensibilidad, en su compasión y en su imaginación. Muchas veces podemos oír hablar a ambos sexos de su idea del verdadero hombre. Y, mientras los hombres suelen intentar personificar la imagen de lo que ellos creen que esto significa, por ejemplo, acudiendo a un gimnasio, las mujeres, con frecuencia, suelen enamorarse de alguien que personifique la ilusión de esta fuerza. En la escena clásica de hombre y mujer, cuando ella es la que se lo va a casa, el hombre puede llegar a parecer mucho más una víctima que un caballero andante. Esto puede deberse a que, estando el contacto Marte y Neptuno en la carta natal de la mujer, será esta quien lo rescate a él de su inseguridad, de su falta de autoridad, de su vulnerabilidad, de su afición a la bebida o de un sinfín de cosas más. En casos extremos, yo asocio a los aspectos inarmónicos entre estos dos planetas con los que están en la cárcel, así como con aquellos que esperan fuera su salida. Los actores Marte y Neptuno suelen interpretar papeles de este tipo. Actualmente, muchas personas acaban en la cárcel por motivos relacionados con la droga, la cual también suele estar muy vinculada a esta combinación. También en casos extremos, uno de los motivos por el cual las personas Marte y Neptuno, con frecuencia, pueden terminar en la cárcel, es porque a menudo se imaginan que no existirán límites que se interpongan en sus acciones. A veces, esto suele ocurrirles porque ellos mismos encuentran muy difícil poner límites a las acciones de los demás. Pero, otro de los motivos también puede deberse a que el sujeto es fácilmente influenciable. El principio marciano proporciona grandes dotes de mando, un impulso consciente de realización, así como la suficiente energía para llevar a cabo todo cuanto se proponga. Pero, al entrar en contacto con Neptuno, este sentido de la dirección se halla algo minado y, por ello, resulta algo difuso y poco claro. El sujeto deseará realizar tantas cosas a la vez que, el comprometerse a sí mismo a un solo proyecto, un proyecto que además podría fallar, le resulta prácticamente imposible. Si el individuo no posee un claro sentido de la dirección, entonces, con frecuencia, puede mostrarse particularmente propenso a dejarse seducir por los demás y a favorecer sus proyectos, sobre todo si estos le resultan atractivos o tienen alguna posibilidad de proporcionarle un estilo de vida desahogado. Sin embargo, cabe esperar que dentro de una banda criminal, siempre será el miembro Marte y Neptuno el que termine siendo atrapado por la justicia. Cualquier aspecto inarmónico recibido por Marte está relacionado tanto con la experiencia como con la descarga de la cólera. Para quienes tengan algún contacto entre Marte y Neptuno, en primer lugar, el problema puede ser el de dejarse dominar por estos sentimientos. Estos aspectos inarmónicos pueden ser encontrados en personas cuya cólera no parece conocer límite y, entonces, y al igual que con la mayoría de los aspectos de Marte, pueden llegar a provocar un comportamiento agresivo. Sin embargo, y a diferencia de la cólera de Marte y Saturno, por ejemplo, a menudo, el sujeto Marte y Neptuno no tiene nada específico hacia lo que dirigir su cólera y, por lo tanto, puede desparramarla hacia todas partes. La cólera de Marte y Neptuno puede ser bastante más peligrosa que la de Marte y Saturno, ya que estos sujetos no poseen ningún control a la hora de expresarla. Sin embargo, normalmente, la cólera de Marte y Neptuno simplemente termina por disiparse y el individuo se encuentra llorando cuando hubiese querido estar gritando. Por regla general, el típico sujeto Marte y Neptuno suele ser extremadamente emocional mientras que, al mismo tiempo, también detesta y se muestra sumamente impaciente con cualquier muestra o manifestación de debilidad o de sentimentalidad y ello, tanto con respecto a sí mismo como a los demás. Como siempre, el sujeto tiende a idealizar la fuerza, aun sin tener una clara conciencia de lo que ésta puede llegar a significar realmente. Y, como ya indicamos antes, la verdadera fuerza del individuo, normalmente radica en su sensibilidad, en su compasión, en su empatía y en su imaginación. A menudo puede parecer que el verdadero objetivo de algunos de los acontecimientos de la vida del sujeto sea precisamente el de llegar a descubrir este hecho. Con frecuencia, los sujetos Marte y Neptuno, sobre todo en el caso de la oposición, suelen considerarse a sí mismos y a los demás como víctimas de las agresiones de otras personas. Los sujetos Marte y Neptuno se muestran muy dados a pensar en términos de buenos y malos.
Y, con frecuencia, quienes tienen el aspecto de cuadratura, suelen encontrar particularmente difícil imponerse, ya que su capacidad para hacerlo, normalmente suele verse bloqueada por las dudas que siempre acostumbran a tener sobre sí mismos, así como por los sentimientos idealistas que siempre acostumbran a albergar acerca del pacifismo. Como siempre, las posibilidades son infinitas, pero, normalmente, Neptuno suele refinar los impulsos agresivos de Marte y, a veces, aun a pesar de su fuerte apariencia exterior, el sujeto Marte y Neptuno, con frecuencia se siente incapaz de autodefenderse. Las personas con estos aspectos son particularmente propensas a sufrir agresiones pasivas, así como a adoptar un comportamiento masoquista. Incapaces, y a menudo, demasiado sensibles para poder expresar su propia cólera, estas personas suelen encontrarla en el exterior y, realmente, acaban convirtiéndose en víctimas de las agresiones de otros o, al menos, de sus sentimientos de cólera. Por ejemplo, he conocido a algunas mujeres con estos contactos que tenían unos hijos muy mal educados. Cuando eran pequeños, estos niños eran extremadamente agresivos y desobedientes y, en algunas ocasiones, incluso habían llegado a pegarle a sus madres sin que éstas apenas los riñesen. Eran así porque sus madres Marte y Neptuno siempre fueron incapaces de mostrarse duras con ellos. A veces, quizá las madres se sintiesen demasiado impotentes para enfrentarse a ellos, mientras que al mismo tiempo, y en el fondo, también se sentían realmente encantadas y seducidas por sus hijos y jamás fueron capaces de decirles que no con suficiente autoridad. Y, al haberse mostrado tan blandas con sus hijos, lo único que consiguieron fue recibir de ellos su propia cólera inexpresada. Muchas actividades deportivas también suelen poseer connotaciones masoquistas, el piloto de Fórmula 1 que puede sufrir un accidente mortal, el boxeador que recibe puñetazos, etc. Los sujetos Marte y Neptuno suelen ser el tipo de personas que, al presenciar o experimentar una injusticia, se disponen a castigar al malhechor, pero que se sienten incapaces de hacerlo porque terminan por identificarse con esta persona, que, ahora, por supuesto, ha pasado a adoptar el papel de víctima. Algunas veces, las personas con algún aspecto inarmónico entre Marte y Neptuno también pueden acabar convirtiéndose en víctimas de sus propias agresiones. En su manifestación más negativa, el sujeto parece especialmente propenso a las enfermedades de tipo psicosomático, así como en los trastornos relacionados con las drogas y el alcohol. Estar enfermos es una forma de castigarse a sí mismos, de hacerse notar y, con frecuencia, también de herir a los demás y hacerles sentirse culpables y sin saber qué hacer. Muchos astrólogos han relacionado el principio marciano con la habilidad para desdeñar las enfermedades. Sin embargo, las personas con algún aspecto inarmónico entre Marte y Neptuno y a veces también con la conjunción, a menudo encuentran y difícil el hacerlo. Con frecuencia, los microbios parecen infiltrarse en el sistema corporal del sujeto y este será particularmente propenso a resfriarse, así como a coger la gripe y otros misteriosos virus. A pesar de las cuestiones relacionadas con la cólera y con las agresiones marcianas, en el mejor de los casos, el sujeto Marte y Neptuno será capaz de suavizar su carácter y necesitará mantener su propia individualidad con compasión y sensibilidad, tanto con respecto a sí mismo como con respecto a quienes le rodean. Y, a menudo, con estas cualidades, también logrará encandilar a los demás. Podríamos necesitar todo un libro para describir la vida sexual del sujeto Marte y Neptuno, pero voy a ser muy breve a este respecto y si el lector desea más datos sobre este tema, le sugiero que consulte la obra de Stephen Arroyo. Básicamente, tanto en temas sexuales como en cualquier otro, el sujeto tiende a dejarse seducir muy rápidamente ya que, en el peor de los casos, las personas con algún aspecto inarmónico entre estos dos planetas, en el fondo, casi nunca saben realmente lo que quieren. Aunque, con frecuencia, ellos mismos también pueden resultar muy seductores. A menudo, el acto sexual suele estar muy idealizado y el individuo ansía perderse a sí mismo en un mar de nuevas sensaciones.
Aunque, en casos extremos, los sujetos Marte y Neptuno puedan verse envueltos en situaciones emocionales algo sucias, totalmente carentes de romanticismo y en las que de hecho no serán valorados, sino más bien degradados, será precisamente este tipo de experiencias y de fantasías las que permitirán al sujeto ser capaz de encontrar el tipo de expresión sexual que más conveniente le resulte. En el caso de los aspectos inarmónicos, el mayor problema que puede llegar a tener el sujeto quizás sea que se muestra tan ocupado buscando al superhombre o a la supermujer fuera de su relación, que no presta ninguna atención a su verdadera pareja y, por ello, puede dejar escapar todas sus posibilidades. Para Marte y Neptuno, el misticismo y la unidad con el universo deben ir unidos al acto sexual y ello solo podrá ser posible a través de estas prácticas y experiencias ya que, de esta forma, el sujeto podrá descubrir lo que realmente es bueno para él y desechar lo que no lo sea. Aquellos con los aspectos armónicos, con frecuencia suelen encontrar las relaciones idílicas mucho más fáciles de alcanzar. Y como siempre sucede con los aspectos armónicos, acostumbrarán a aceptar aquello que tienen y, al estar implicado Neptuno, también podemos decir que tenderán a idealizar la relación romántica y sexual que posean. Tampoco resulta infrecuente que quienes tienen algún aspecto inarmónico entre Marte y Neptuno fuesen concebidos durante una especie de relación idílica y es como si llegasen a este mundo totalmente desorientados por ello pero, al mismo tiempo, dispuestos a repetirla. Aunque en casos extremos los aspectos conflictivos entre estos dos planetas, realmente, no siempre suelen tener las repercusiones más agradables, quizás aquí las hayamos exagerado un poco. La presencia de un Saturno prominente dentro de la carta natal ayudará a anular las manifestaciones más extremas de esta configuración, aunque si este planeta también forma parte de la combinación, entonces, probablemente, lo único que haga sea aumentar toda esta tensión. Los ejemplos de contactos creativos entre Marte y Neptuno son realmente numerosos. Leonard Bernstein, autor de West Side Story, una versión moderna y mucho más actual de Romeo y Julieta, tenía a Venus conjunta a Neptuno, en Leo, y encuadrada a Marte, que estaba situado en Escorpio. El escritor Roald Dahl tiene esta misma cuadratura. Sus libros, dirigidos al público infantil, no solo están relacionados con los sueños de los niños, sino también con el rescate de las víctimas de mano de sus opresores. Sidney Poitier, el defensor cinemático y, a veces, también la personificación de los más débiles, tiene una cuadratura entre Marte y Neptuno. También es la personificación del típico hombre refinado. Lauren Bacall que, en sus primeras películas siempre se dejaba seducir por los malos, tiene estos dos planetas opuestos, normalmente solía dar la imagen de la típica mujer seductora aunque, al mismo tiempo, también muy fácil de seducir.